Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 21 al 43. Dice así la palabra del Señor. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Y llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguían una gran multitud, la cual lo apretujaba. Y vi entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Y al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. ¿Y aún así preguntas? ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Y entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entró a donde estaba la niña y la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Y ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Tu palabra es viva y eficaz. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Y permite que esta palabra encuentre en nosotros oídos atentos y corazones abiertos. Que podamos escucharla y atesorarla y ponerla por obra
vivir de acuerdo a ella. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te pedimos estas cosas. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no de nosotros, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe. La fe es el fundamento de nuestra experiencia cristiana. Pero si me dejan confesarle algo, a veces yo he tenido dificultad en este asunto de fe. A veces yo he tenido dificultad en entender qué significa este asunto de fe, cómo funciona, cómo es que se puede vivir por fe, en qué consiste exactamente la fe. ¿Cómo es que, qué significa vivir por fe? Y hay personas, yo crecí en la iglesia, así que he visto de todo. Hay personas que piensan y afirman y dicen que la fe consiste en declarar las cosas que usted quiere, las cosas que usted espera de Dios. Declárelo, mi hermano, declárelo por fe. Y si me dejan confesarle un poco mi experiencia, yo he tenido dificultad con eso. Yo no creo mucho en eso. ¿Cómo es eso de que yo simplemente voy a decir lo que yo quiero que Dios haga? Y voy a repetirlo, y voy a repetirlo, y voy a apretar mi mente, y voy a repetirlo, hasta que de alguna manera yo me convenzo a mí mismo que lo que yo quiero que Dios haga, Dios lo va a hacer. ¿Será que eso es fe? Porque si eso es fe, realmente conmigo eso no funciona. Hay quienes piensan que la fe es no solamente declarar, sino hacer cosas. Levante la mano ahí, levante el brazo que le duele. Estire la pierna que le duele. Mueva la cadera ahí donde le dolía. Por fe. Por fe. Yo tampoco soy mucho de eso. ¿Qué significa? ¿En qué consiste la fe tan fundamental, tan importante en nuestra experiencia cristiana? Fíjense, para mí, la fe no es tanto como declarar cosas, no es tanto como hacer como un ejercicio de autosugestión mental. Este micrófono no le gusta a mi oreja. Para mí, la fe no es ese asunto de salir y actuar. Yo conocí una hermana que decía, la Biblia dice, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Así que salía y pisaba los patios de las casas. Esta casa el Señor me la va a dar por fe. Le digo, mi fe, para mí la fe no es algo así.
Para mí la fe es más como una jornada. Es como un caminar. Es un viaje. Una jornada, un viaje, tal vez como la jornada de un señor llamado Jairo. Jairo se levantó esa mañana y Jairo sabía que él tenía que hacer algo al respecto de su hija. Su hija estaba gravemente enferma. Ya todo lo que se podía hacer desde el punto de vista médico, de pañitos, de agua, de hojitas de esto o de lo otro, ya se había hecho. Y la niña no mejoraba, sino que empeoraba. Tal vez Jairo había orado. Pero ese día, esa mañana, Jairo decidió salir de su casa a intentar una última cosa. Jairo había escuchado de este maestro, este profeta, llamado Jesús de Nazaret. Había oído de grandes milagros que este profeta había hecho, este maestro. Jairo decidió que esa era la última alternativa, eso era el último recurso. Jairo salió aquel día de su casa con un propósito. Jairo tal vez no había conocido personalmente a Jesús. Tal vez Jairo no había visto personalmente ninguno de estos milagros que Jesús había hecho. Tal vez Jairo no creía que Jesús era el Mesías o el Hijo de Dios o el Salvador del mundo. Pero Jairo tenía un problema que nadie hasta ese momento había podido resolver. Tal vez el peor problema que uno como padre puede tener, la salud de un hijo. El problema más angustiante, más desesperante que uno como padre puede enfrentar, la salud de tu hijo. Y Jairo escuchó al respecto de este Jesús y salió de su casa aquel día. Sí, es una jornada de fe. Él salió de su casa creyendo que Jesús tal vez podía hacer algo. Él salió de su casa creyendo que tal vez este maestro podía hacer algo, que tal vez había una esperanza. Tal vez sin conocer a Jesús, tal vez sin creer en Jesús como el Mesías, tal vez sin creer en Jesús como el Hijo de Dios, pero creyendo que este Jesús de Nazaret podía tocar a su niña y restablecerla. Y no, la fe a veces empieza así. Creyendo que a pesar de los problemas que tenemos, de las angustias que enfrentamos, Dios puede hacer algo. Dios puede decir algo. Dios puede cambiar la situación. Y Jairo salió a buscar a Jesús. No sabemos cuánto caminó. Dejó en su casa a su esposa y su niña en la cama. Y salió en una jornada de fe.
Y no sabemos cuánto caminó, cuánto tiempo. No sabemos cuántos pueblos llegó y preguntó por Jesús y le dijeron, no, lo vimos en el otro pueblo. No, lo vimos que cruzó al otro lado del mar. No sabemos cuánto Jairo anduvo aquel día para encontrar a Jesús. Pero cuando llegamos al capítulo 5 de Marcos, Jairo finalmente ha encontrado a este profeta, a este maestro, Jesús de Nazaret. Y al verlo, se tira a sus pies desesperado y dice, maestro, mi niña se me muere. Por favor, ven conmigo. Pon tu mano sobre ella, para que ella sane y viva. Bueno, yo no vi a Jairo declarando nada. Yo no veo a Jairo tratando de autosugestionarse. Yo veo en Jairo un hombre desesperado, que tiene la esperanza, la fe, de que Jesús puede hacer algo por su niña. Y Jairo se tira a los pies del Señor, suplicando, llorando, ven conmigo, maestro, ven conmigo porque mi niña se me muere. Jesús inmediatamente sale con Jairo. De regreso a la casa. Y saben, Jairo no vivía por ahí cerca. El camino de regreso era un camino largo también. Pero en el camino de regreso algo sucede. Jairo va apurado, hermano. Él va apurado. Es una carrera contra el tiempo. Jairo no sabe si su niña va a estar viva cuando él llegue a la casa. El tiempo se está pasando y la situación de la niña es grave. Sí, es una carrera contra el tiempo. Y Jairo va apurando el paso y la multitud, un montón de gente va con él. Y Jairo quisiera que toda esta gente se fuera para poder andar más rápido con Jesús y llegar a su casa. Y en el apuro, de repente, Jesús se para. ¿Quién me tocó? Y todo el mundo queda así como están ustedes. Pero Jesús sigue mirando. Jairo tal vez está desesperado. Porque Jairo está apurado a llegar a la casa. Porque su niña se está muriendo. Jairo quiere que el viaje sea lo más corto posible. Pero hay una interrupción, hay una demora en este viaje. Jesús está parado y queda claro a todos los que están allí que Jesús no se va a mover hasta que le contesten su pregunta. ¿Quién me tocó? Y los discípulos dicen, maestro, ¿qué clase de pregunta es esa? Todo el mundo te va apretando, todo el mundo te va empujando. Vamos apurados a la casa de este hombre que se está muriendo su niña. Y tú preguntas, ¿quién te tocó? Pero Jesús no se mueve. Y Jesús sigue mirando alrededor a la gente. ¿Quién me tocó? Porque yo sé que poder ha salido de mí. Y detrás de la gente sale una mujer. Y se tira a los pies de Jesús. Llorando y temblando.
Maestro, fui yo. Fui yo. Yo he estado enferma durante 12 años. He sufrido de hemorragia, de flujo de sangre durante 12 años. Mi vida se me ha arruinado completamente. Soy considerada una mujer inmunda. Nadie me puede tocar. Mi esposo no me puede tocar. Mis hijos no me pueden tocar. Y he ido de médico en médico, en médico, en médico. Y nadie me ha podido ayudar. Y he gastado todo lo que tenía. Y todos mis ahorros. Y todo lo que no tenía en doctores. Y nadie me ha podido ayudar. Y yo escuché de ti. Y yo vine creyendo y diciéndome a mí misma, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y por eso te toqué. Y en el momento en que te toqué, mi flujo de sangre se paró. Estoy sana. Jairo está callado. Jairo está desesperado. Porque en su casa todavía su niña se está muriendo. Pero él está ahí callado. Jesús le dice a la mujer, mujer, hija, vete en paz. Shalom. Tu fe te ha sanado. Bueno, la pregunta que tal vez Jairo y los discípulos y aún yo mismo leyendo este pasaje nos hacemos: ¿qué necesidad tenía Jesús de exhibir a esa mujer públicamente? El mal de esa mujer era algo íntimo y vergonzoso. En aquella sociedad, eso era tabú. Hablar del periodo de las mujeres, hablar de la fisiología de las mujeres, hablar del periodo menstrual de las mujeres, hablar del flujo de sangre de las mujeres, era vergonzoso. La mujer quedó sana. El Señor se pudo haber quedado callado. Nadie más se hubiera enterado de lo que pasó, excepto la mujer y Jesús. Jesús andaba en un viaje de apuro. La niña de Jairo se estaba muriendo. Jesús andaba en una misión, en una carrera contra el tiempo. La hija de un hombre importante, un VIP, very important person. La vida de la hija de un VIP estaba en juego. Pero Jesús detiene todo. Paren todo. Y gasta una enorme cantidad de tiempo
haciendo que esta mujer salga públicamente y diga a todos los que están allí cuánto tiempo tiene de estar padeciendo, qué clase de padecimiento tenía, lo que había gastado en médicos y cómo había sido sanada. Mi hermano, ¿no te hace pensar qué necesidad había en un momento de tanto apuro, en medio de una carrera desesperada contra el tiempo para ir a salvar la vida de la hija de Jairo? ¿Qué necesidad había de parar todo, de interrumpir todo, de avergonzar a esta mujer y de gastar todo este tiempo escuchando la historia de esta mujer? Yo creo que Jesús no hacía las cosas sin propósito. Verso 34, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. 35, y todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Mas sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree solamente. ¿Están viendo lo que Jesús hizo aquí? Jesús hizo parar todo. Jesús hizo que esta mujer saliera al frente y que diera públicamente su testimonio. Su testimonio de cómo había sufrido por tantos años. Su testimonio de cómo había gastado tanto dinero y tiempo, recursos, energía en médicos, en doctores y en remedios caseros. Su testimonio de cómo nada de lo que ella había intentado hasta ese momento le había resultado. Su testimonio de cómo en un último intento desesperado vino a Jesús creyendo que Jesús podía hacer algo por ella. Su testimonio de cómo en un toque de gracia Jesús la había sanado. Su testimonio de fe. Porque fe precisamente es lo que Jairo va a necesitar ahora. Esta mujer está acabando de decir su testimonio. Jesús le está diciendo, hija, tu fe te ha sanado. Cuando viene llegando el siervo de la casa de Jairo, Jairo, malas noticias. La niña ya murió. No molestes más al maestro. Ya no hay nada que hacer. Ya todo está perdido. Jesús toma a Jairo de la mano, del brazo y dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Ten fe. Ten fe. Mira esta mujer. Ella no tenía esperanza. Ya todo lo había intentado. Ya todo estaba perdido. Mírala a ella. Mira su fe. Jairo, no tengas miedo. Ten fe. Bueno, ese fue el momento más crítico de la jornada de Jairo ese día. Hay momentos críticos en nuestra jornada de fe. Hay momentos donde nosotros tenemos que decidir si vamos a darnos por vencidos, si vamos a creer que ya todo está perdido
y ya Dios no puede o no quiere o no va a hacer nada, o vamos a seguir creyendo en el Señor. Hay momentos, mi hermano, en que tenemos que tomar esa decisión. Ese fue el momento de decisión que Jairo tenía en sus manos. Jairo pudo haber dicho: Señor, la niña está muerta. Gracias por tu buena intención. Sigue tu camino, yo me voy a mi casa a enterrar a mi hija. Jairo pudo haber hecho eso. Pero Jairo decidió seguir el camino de vuelta a su casa con Jesús. ¿Están viendo esta decisión? Jairo decidió seguir el camino de regreso a su casa con Jesús, sin saber lo que Jesús iba a hacer, sin saber lo que Jesús estaba pensando hacer, sin saber qué fue lo que Jesús le quiso decir cuando le dijo: no tengas miedo, cree solamente, sin saber qué se iba a encontrar en su casa cuando llegara. Pero Jairo no siguió el consejo de sus amigos que dijeron: Jairo, ya todo está perdido, no molestes más al Señor. Jairo decidió seguir creyendo en el Señor. Hermano, este es el momento de fe en esta historia. Jesús detiene todo para que veamos el testimonio de fe de esta mujer. Jesús llama a Jairo a tener fe. Y Jairo decide, a pesar de la noticia de la muerte de la niña, regresar a su casa con Jesús, confiando en Jesús. Y yo creo que eso es fe. Fe es decidir seguir confiando en Dios, aun cuando parezca una pérdida de tiempo. Fe es decidir seguir confiando en Dios, aun cuando parezca que ya todo está perdido. Fe es decidir seguir caminando con Jesús, confiando que Él puede hacer algo, aun cuando parece que ya nada se puede hacer. Fe es decidir seguir caminando con el Señor. Es decidir seguir confiando en sus palabras. Es decidir seguir creyendo que Dios va a hacer algo, aun cuando nosotros no sabemos qué es lo que Él está pensando hacer. Fe es seguir creyendo, seguir confiando en Dios, aun cuando parezca que no vale la pena, que todo ya está perdido. Bueno, yo no sé los detalles de tu vida. Yo no sé dónde tú estás en tu jornada de fe. Pero tal vez tú has llegado a esa encrucijada, a ese momento de decisión que Jairo llegó. Jairo pudo decirle al Señor: Señor, gracias, pero ya no hay nada que hacer. Sigue tu camino. Yo me voy a mi casa a enterrar a mi niña. Pero Jairo decidió seguir confiando en Jesús.
Aun cuando parecía que confiar en Jesús era una pérdida de tiempo. Tal vez tú estás en un momento de decisión. Tal vez tú estás en ese momento en donde tienes que decidir: ¿creer que todo ya está dicho y perdido? ¿O seguir creyendo que el Señor puede hacer algo, aun cuando nosotros no sabemos cómo ni cuándo? Sabemos el resto de la historia. Jesús llegó a la casa de Jairo y Jesús levantó a la niña de Jairo. Hermanos, el final de esta historia dependió completamente de la decisión que Jairo tomó en ese momento. Si Jairo le hubiera dicho al Señor: Señor, ya no hay nada que hacer, y se hubiera regresado a su casa sin Jesús, esta historia hubiera terminado con un entierro. Pero Jairo decidió seguir confiando en el Señor y la historia termina con un milagro. Para mí esa es la jornada de fe. Es caminar hasta el final, confiando en el Señor, aun cuando parezca que ya no hay nada que hacer. Hay una canción que cantaba Juan Romero que me recuerda esta jornada de fe. Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti si mi fe languidece, cuando casi se extingue. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, aunque otros te nieguen y cual réprobos vivan. Oh Jesús, creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti porque tú eres el fuego que calienta mi alma con tu amor sin igual. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzgue. Oh Jesús, yo creo en ti. Oremos. Señor, hay momentos que es difícil creer. Hay momentos que es difícil seguir creyendo. Hay momentos que es difícil seguir confiando. Hay momentos que es difícil seguir esperando. Hay momentos que nos sentimos tentados a tomar el consejo de los amigos de Jairo. Ya no hay nada que hacer. No molestes más al Señor. Esos son momentos de decisión.
Son momentos en que tenemos que decidir. Si vamos a seguir confiando en ti. Si vamos a seguir esperando en ti. Si vamos a seguir esperando y confiando en tu palabra. Si vamos a seguir creyendo que algo tú vas a hacer, aun cuando nosotros no sabemos qué vas a hacer, ni cómo lo vas a hacer, ni cuándo lo vas a hacer. Hay momentos en que necesitamos que tu palabra toque nuestras vidas, nuestros corazones, así como tú hablaste a Jairo y le dijiste, no tengas miedo, sigue creyendo. No dejes de creer, Jairo. Tu fe te ha traído hasta aquí. Sigue creyendo. Tu fe te llevará al final de la jornada. Mira el testimonio de fe de esta mujer que acaba de ser sanada. Jairo, aun cuando te están diciendo que todo está perdido ya, no dejes de creer. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue caminando conmigo. Camina la jornada de fe hasta el final. Necesitamos tu palabra hablando en nuestros corazones, Jesús. Esa palabra, como la que le diste a Jairo en un momento tan difícil, tan crítico. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a seguir confiando. Ayúdanos a seguir esperando. Ayúdanos a seguir caminando contigo. Ayúdanos a caminar la jornada de fe hasta el final. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Cantemos una canción más. Tengo fe.